Vamos a ver ahora la resolución de triángulos rectángulos. Para comenzar, resolver un triángulo rectángulo es hallar todos sus elementos, es decir, sus tres lados y tres ángulos, además de encontrar el perímetro y el área. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, por lo tanto, para resolver basta conocer dos elementos más. Tenemos acá el gráfico de un triángulo rectángulo y el ángulo de 90 grados o ángulo recto se simboliza de esta forma. Para nombrar a los elementos de un triángulo se utilizan letras mayúsculas para los vértices y los ángulos y letras minúsculas para los lados. En este caso, estamos utilizando a las letras A, B y C para nombrar a los vértices y además, para no confundirnos, colocamos este símbolo encima de cada letra mayúscula. Y para nombrar los lados correctamente, tenemos que fijarnos el ángulo opuesto a ese lado. Este lado es opuesto al ángulo A, por lo tanto, es el lado A minúscula. Este lado es opuesto al ángulo B, por lo tanto, es el lado B minúscula. Y este otro es opuesto al ángulo C, entonces es el lado C minúscula. Y como estamos hablando de un triángulo rectángulo, estos lados reciben un nombre especial. El lado más largo y opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. Y los lados que forman el ángulo de 90 grados se denominan catetos. Para resolver los triángulos rectángulos utilizamos estas fórmulas. Tenemos entonces el teorema de Pitágoras, que señala que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Luego tenemos la suma de ángulos agudos, ya que uno de los ángulos es recto o de 90 grados, entonces la suma de los otros dos ángulos agudos es igual a 90 grados. Luego tenemos las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Están en función del ángulo B. Tenemos seno del ángulo B, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Continuando, tenemos la fórmula del perímetro, que simbolizamos con la letra P, y es igual a la suma de la hipotenusa con los catetos. Y para terminar, la fórmula del área, la cual se puede simbolizar con la letra A o también con la letra S de superficie, y es igual a la multiplicación de los dos catetos dividido entre 2. Vamos a resolver ahora ejercicios con triángulos rectángulos. En este triángulo rectángulo estamos utilizando a las letras C, D y E para nombrar a los elementos. Los datos iniciales que tenemos son que la hipotenusa C mide 40 metros. El ángulo recto C, 90 grados, y el ángulo D, 28 grados. Como tenemos uno de los ángulos agudos, podemos hallar enseguida el otro ángulo. Colocamos la indicación del procedimiento que vamos a realizar. Hallamos el ángulo E.
Y vamos a utilizar la ecuación de la suma de ángulos agudos, que es igual a 90 grados. Reemplazamos el valor del ángulo D, que es 28 grados, más el ángulo E, que es la incógnita, igual a 90 grados. Este término que está sumando pasa al otro miembro a restar y queda de la siguiente forma. El ángulo E es igual a 90 grados menos 28 grados. Por lo tanto, el ángulo E mide 62 grados. Este resultado lo pasamos a la columna de los datos. Nos queda por hallar los dos catetos. Colocamos la indicación nuevamente del procedimiento que vamos a realizar. Como tenemos únicamente a la hipotenusa como dato, entonces no podemos utilizar el teorema de Pitágoras. En su lugar, vamos a usar una de las funciones trigonométricas que involucre al cateto D. Seno del ángulo D es igual al cateto opuesto, que es el lado D, sobre la hipotenusa C. Vamos a despejar el cateto D, ya que es lo que queremos hallar, y quedaría de la siguiente forma. El cateto D es igual a la hipotenusa C por el seno del ángulo D. Ahora vamos a reemplazar los valores del cateto C, que mide 40 metros. Las unidades las vamos a dejar para el final, por el seno del ángulo D, que es igual a 28 grados. 40 por seno de 28 grados. Igual, el cateto D mide 18.78. Vamos a trabajar con dos decimales y redondeando. 18.78 metros. Y por último, vamos a hallar el cateto E. Ahora que ya tenemos dos lados del triángulo, sí podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Aunque también, si utilizamos una de las funciones trigonométricas, el resultado va a ser el mismo. El teorema de Pitágoras señala que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Vamos a despejar el cateto E, quedaría de la siguiente forma, y el exponente cuadrado pasa al otro miembro como raíz cuadrada. Cuando hacemos este procedimiento, tenemos dos resultados, el positivo y el negativo. Pero como estamos hablando de una longitud, tomamos en cuenta solamente al resultado positivo. Reemplazamos los valores. Nuevamente hacemos uso de la calculadora. Raíz cuadrada de 40 al cuadrado menos 18.78 al cuadrado igual 35.32. Y colocamos la unidad al final, metros. Ahora que tenemos los tres lados y los tres ángulos, hallamos el perímetro y el área del triángulo. El perímetro es igual a la suma de los tres lados. Reemplazando los datos, es 40 más 18.78 y más 35.32. Esto es igual 40 más 18.78 y más 35.32.
32. 94.1 metros. El área o superficie de un triángulo rectángulo es igual a la multiplicación de los dos catetos dividido entre 2. Reemplazando los datos, tenemos que el área es igual a 18.78 por 35.32. Todo sobre 2. 18.78 por 35.32 sobre 2. Esto es igual a 331,65. Y como estamos hablando del área o de la superficie, son metros cuadrados. Y con esto concluimos el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio tenemos a las letras P, Q y R para representar a los elementos del triángulo. El ángulo recto es Q, que mide 90 grados. Tenemos como dato al cateto P y a la hipotenusa Q. Como tenemos dos de los tres lados del triángulo, podemos comenzar utilizando el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Como queremos despejar el cateto R, esto es igual, y lo vamos a hacer de una forma más directa, a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto P al cuadrado. Reemplazamos los datos, realizamos este cálculo, 27.2 al cuadrado menos 16.3 al cuadrado, que es igual a 21.77. Ahora vamos a hallar uno de los dos ángulos agudos. No podemos utilizar la suma de ángulos agudos porque no tengo como dato uno de ellos, por lo menos. Así que tengo que utilizar una de las funciones trigonométricas. Para variar vamos a utilizar la función de coseno del ángulo P es igual al cateto adyacente, que en este caso es R, sobre la hipotenusa Q. Como lo que se quiere hallar es el ángulo P, entonces vamos a pasar esta función trigonométrica de coseno al otro miembro como arco coseno. Arco coseno de R sobre Q. Y vamos a utilizar paréntesis. Reemplazamos los datos. En este caso, las unidades de kilómetros se simplifican. Y como estamos hablando de un ángulo, al final el resultado va a ser en grados. Para sacar el arco coseno, presionamos primero Shift, coseno, 21.77 sobre 27.2. Cerramos el paréntesis. Igual. Este es el resultado, pero para expresarlo en grados, minutos y segundos, presionamos este botón. Y el ángulo P mide 36 grados, 50 minutos, 5.19 segundos. Por último, vamos a hallar el ángulo R. Para eso ya no vamos a realizar ningún procedimiento, porque lo podemos hacer de una forma más directa. En la calculadora escribimos 90 grados menos 36 grados,
50 minutos 5.19 segundos. Y ahí nos da el resultado del ángulo R. El perímetro, de igual forma, no vamos a hacer el procedimiento, vamos a hacer la suma directamente. 16.3 más 27.2 más 21.77. 65.27. De igual forma, el área la vamos a hallar de forma directa, multiplicando los dos catetos y dividiendo entre 2. Multiplicamos 16.3 por 21.77 sobre 2. Y el resultado es 177.43. Como estamos hablando del área, son kilómetros cuadrados. En el ejercicio 3, el ángulo recto es N. Y como tenemos un ángulo agudo, el ángulo M, el otro ángulo agudo es sencillo de calcular. Restamos de 90, 30 grados. Y el resultado es 60 grados. Esto de manera directa. Ahora vamos a hallar el cateto M. Al igual que el primer ejercicio, solo tenemos un lado y no podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Así que tenemos que utilizar una de las funciones trigonométricas que involucre al cateto M. Seno del ángulo M es igual al cateto opuesto, que es el lado M, sobre la hipotenusa N. Despejando, queda de la siguiente manera. Reemplazamos los datos. 7 por seno de 30 grados es igual a 3,5. Vamos a hallar ahora el cateto P. Y como ya tenemos dos de los tres lados, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. El cateto n al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado. Despejando, el cateto P queda de la siguiente forma. Reemplazamos los datos. Realizamos esta operación. Raíz cuadrada de 7 al cuadrado menos 3.5 al cuadrado. Y es igual a 6.06 metros. Para hallar el perímetro lo vamos a hacer de forma directa. Sumamos el cateto M más la hipotenusa N más el cateto P, 16,56 metros. De igual forma, para hallar el área, multiplicamos los catetos M por P y lo dividimos entre 2. 3.5 por 6.06 sobre 2. Y esto es igual a 10.61. Nuevamente, metros cuadrados, porque estamos hablando del área. Y para terminar, tenemos este ejercicio, el cual tiene números irracionales. El ángulo recto es C, que mide 90 grados. Tenemos a la hipotenusa y a un cateto como dato, entonces podemos hallar directamente con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras para este triángulo es C al cuadrado igual a D
al cuadrado más E al cuadrado. Y el cateto que queremos hallar es E. Despejando, queda de la siguiente forma. E es igual a raíz cuadrada de la hipotenusa C al cuadrado menos el cateto D al cuadrado. Reemplazamos los datos. Realizamos el cálculo. Raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3. Esto al cuadrado menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Y esto es igual a 5. Ahora vamos a hallar el ángulo D. Para hallar este ángulo necesitamos una de las funciones trigonométricas. Tangente del ángulo D es igual al cateto opuesto a D sobre el cateto adyacente. Nuevamente, para despejar D, esta función trigonométrica pasa al otro miembro como arco tangente. Vamos a reemplazar los datos. Vamos a hacer el cálculo. Shift, tangente, raíz cuadrada de 2 sobre 5. Cerramos paréntesis. Y para que nos dé en grados, minutos y segundos, presionamos este botón. Como tenemos uno de los ángulos agudos, realizamos la siguiente operación para hallar directamente el ángulo E. 90 grados menos 15 grados, 47 minutos y 35.41 segundos. Sumamos los tres lados para hallar el perímetro. 3 raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2 más 5. Y esto es igual a 11.61 metros. Y ahora realizamos el cálculo del área. Multiplicamos los dos catetos, el cateto D por el cateto E sobre 2. Y esto es igual a 3.54 metros cuadrados.